Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Un momentito, ahorita voy a compartir. Ya, está bien. Adelante, profesor. Ya, muchas gracias, Adán. A ver, muy bien. Bien, buenas tardes, muchachos. Ya quien habla es el profesor William López Vega, correcto, docente del curso de Geografía en el área ¿no? del Instituto de Ciencias y Humanidades, ¿ya? Y lo que vamos a empezar a desarrollar es un curso, está bien, que nos da una idea, en este caso, de cómo funciona el espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos y desempeñamos nuestras actividades, ¿ya? Entonces, ¿qué tal, Jenny? ¿Qué tal, Gabriel? Eh, Primero hay que hacer una descripción de nuestro planeta, así, algo básico, que nos interese para la clase el día de hoy. Por ejemplo, nuestro planeta esférico, sabemos que esférico no es, ¿correcto? Esférico no es. Se aproxima de repente demasiado, se aproxima demasiado a esta figura que voy a graficar ahorita. Se aproxima demasiado a esta figura. Y esa figura es lo que nosotros llamamos elipsoide, elipsoide. Pero sabemos que no es lo real, es lo aproximado. ¿Por qué razón? Precisamente porque yo voy a encontrar de pronto por acá una montaña, de pronto el fondo oceánico, otra montaña, y veo que el relieve no es uniforme, ¿cierto?
El relieve que no es uniforme, la que estoy dibujando ahorita, tiene un nombre. Ya, entonces, esta forma, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de geoide. Entonces, cuando me hablan de geoide, esta no es la forma real de la Tierra. Ya el geoide no es la forma real de la Tierra. El geoide es la forma, o disculpen, el geoide es la forma real de la Tierra, ella sí, correcto, la forma real de nuestro planeta, pero la forma a la cual hemos aproximado, hemos promediado precisamente, es esta otra. Y a esta forma no lo llamamos geoide. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar? La forma de la Tierra es un elipsoide. Nos va a servir de referencia para hacer mediciones. Por lo tanto, decimos que esta es la forma referencial. El elipsoide es la forma referencial de la Tierra y el geoide es la forma real de la Tierra. ¿Correcto? Ya eso por un lado. Por otro lado, nuestro planeta no está quieta, no está estático. Nuestro planeta está en permanente movimiento. Y si nuestro planeta está en permanente movimiento, de hecho que vamos a tener nosotros aquí una línea clave. Esa línea clave para nosotros va a ser una línea imaginaria. Ya esa línea imaginaria es el eje alrededor del cual gira precisamente nuestro planeta. Y los extremos de este eje, tiene lógica, van a tomar este siguiente nombre. Tenemos acá el polo norte geográfico y acá tenemos al polo sur geográfico. Pero ojo, eso sí, esto que nosotros tenemos aquí, esto, mira, ve, es el eje de rotación terrestre. Primera línea imaginaria. A las líneas imaginarias que me sirven de referencia para medir distancias, calcular superficies o ubicar un punto en el espacio, ¿correcto? A esas líneas imaginarias en conjunto se les conoce con el nombre de las líneas geodésicas. Mira el término, a eso se le llama líneas geodésicas. Correcto, esos son líneas geodésicas. Y dentro de los cuales, una de las líneas geodésicas importantes es el eje de rotación terrestre. Ya, una de ellas es esta que está aquí. Y esto es el eje de rotación de la Tierra. Ya, lo tenemos acá. Esto es el primer elemento a que nosotros vamos a llamar ahora con el nombre de eje de rotación terrestre. Ya, primera línea imaginaria, eje de rotación terrestre. Los extremos del eje de rotación de la Tierra es el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. Ahora, esta Tierra está girando precisamente en este sentido. Este es el sentido de rotación de la Tierra. Ya es el sentido de rotación de la Tierra. Ya, y acá precisamente, yo voy a tener, mira, ve, un círculo, pero tiene la característica ese círculo de ser perpendicular, al eje de rotación de la Tierra. Entonces, esto es un círculo imaginario ya, ¿sí o no? Ya no es una recta como el eje de rotación, ahora es un círculo. Y el borde o la circunferencia de ese círculo lo vamos a conocer con el nombre de paralelos. ¿Está bien? A esto lo conocemos con el nombre de paralelos. No hay solamente un círculo, puede haber una gran cantidad de círculos, ¿correcto? Pero en general, a todos ellos, ¿cómo suele llamarse? Se les suele llamar con el nombre de los paralelos. Paralelos imaginarios.
Ya, esos son los paralelos. ¿Ya? Pero también yo podría considerar acá, también podría considerar ya una línea, y esa línea conecta un extremo con otro extremo. Ya esa línea conecta a un extremo con el otro extremo del eje de rotación terrestre. Ya esta ya no se llama paralelo ya. A esta, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? ¿Ah? ¿Cómo lo llamaríamos a ella? Paralelo, de hecho, que no es. Meridiano. ¿Cuál es el nombre que le corresponde? Correcto, señorita. ¿Está bien? Ah, por el chat, Jenny también. A esto se llama meridiano. ¿Correcto? Entonces, son tres líneas muy importantes, ¿sí o no? O sea, una de ellas que he mencionado aquí es el eje de rotación de la Tierra. Por otro lado, tenemos el paralelo. Y por otro lado, a esta línea, ¿cómo la llamamos? La conocemos con el nombre de meridiano. Entonces, hagamos la definición ahora acá. A ver, ¿qué cosa es un paralelo? Los paralelos, por definición, no son otra cosa más que círculos perpendiculares, ya círculos perpendiculares al eje de rotación de la Tierra. Círculos perpendiculares al eje de rotación terrestre. Ya eso es. Círculos perpendiculares al eje de rotación terrestre. Esos son los paralelos. Los meridianos no son así. ¿Qué son los meridianos si tuviéramos que definir? Ellos son semicírculos. Son semicírculos que unen, en este caso, que unen o que conectan, o trazados, que unen los polos geográficos, que unen los polos norte y sur geográficos. Esos son los meridianos. ¿Cuántos paralelos hay y cuántos meridianos hay? ¿Cuántos paralelos hay y cuántos meridianos hay? Entonces, existen ambos infinitos, ¿sí o no? Infinitos paralelos. Y si me preguntan cuántos meridianos hay, yo digo entonces existen infinitos meridianos. Ahora, ¿qué pasa con los paralelos a medida que me acerco hacia el ecuador? A medida que me acerco hacia el ecuador, yo voy a encontrar, mira, ve, que el paralelo se va haciendo más pequeño. Y al final va a terminar siendo un punto, ¿sí o no? En el polo termina siendo un punto. De lo grande que es, se va haciendo más pequeño y termina en un punto, en el mismo polo. O sea, quiere decir en este caso, está bien, reducen su tamaño, o sea, son más chiquitos en dirección a los polos. Reducen su tamaño en dirección a los polos. En cambio, los meridianos, todos son de igual tamaño. Dale la vuelta a la Tierra y todo lo que tú hagas, todos son del mismo tamaño. Correcto, esos son los meridianos. Ahora, dentro de los paralelos, el más importante, probablemente los paralelos que tenemos y el meridiano que tenemos, ¿cuál es? Dentro de los paralelos, por ejemplo, voy a tener al ecuador terrestre. El ecuador terrestre. Y dentro de los meridianos, voy a tener al meridiano de Greenwich. Ya dentro de ello voy a tener al meridiano de Greenwich. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, el ecuador terrestre debe tener por ahí alguna particularidad. ¿Qué tenemos? A ver, primero, al ecuador terrestre nosotros lo vamos a denominar
Ya al ecuador terrestre lo vamos a llamar con el nombre de paralelo mayor. Al ecuador terrestre lo llaman así, se le dan ese nombre. Ya él es el paralelo mayor. Y él divide, precisamente, él divide, el ecuador terrestre divide a los hemisferios. Divide la Tierra en dos hemisferios. Pero divide horizontalmente a la Tierra en dos hemisferios. ¿Cuáles son esos hemisferios? Uno de ellos es el hemisferio norte y el otro es el hemisferio sur. Mira, hay hemisferio norte y el otro es hemisferio sur. Al hemisferio norte se le conoce también con el nombre de hemisferio boreal o también llamado con el nombre de septentrional. Allá, y al hemisferio sur, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se llama el hemisferio sur? Al hemisferio sur no se le llama boreal, al hemisferio sur se le llama austral o también se le conoce con el nombre de meridional. Ese es el ecuador terrestre. El meridiano de Greenwich también divide la Tierra en dos hemisferios. También hace lo mismo. Pero ahora la división es una división longitudinal. ¿Cuáles son los hemisferios? El hemisferio este y el hemisferio oeste. ¿Cómo llamamos al hemisferio este? Al hemisferio este se le va a llamar también con el nombre de oriente o hemisferio oriental, ¿correcto? Y al oeste se llama hemisferio de tipo occidental. Hay hemisferio oriental y hay hemisferio occidental, ¿correcto? Ese es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Ahora, el ecuador terrestre sirve de referencia porque a partir de ella, ojo ahí, a partir de ella, yo voy a hacer algo. Permite, en este caso digo que es base, está bien, para mediciones ¿de qué? De latitud. Ya, base para mediciones de latitud. Por eso lo llaman también paralelo de referencia al Ecuador. Ya, entonces, en cambio, el meridiano de Greenwich también es base, pero es base para mediciones ¿de qué? Ahora es de longitud. Hay mediciones de latitud y hay mediciones de longitud. ¿Ya? O sea, tenemos para ambos. Ahora, cuando yo hablo de mediciones de latitud, ¿a qué me refiero con latitud? O sea, es importante tener claro qué cosa es latitud, ¿ya? Y obviamente esto me va a servir, mira. Si yo tengo acá, por ejemplo, yo tengo acá un círculo y yo quisiera de pronto encontrar la ubicación. Acá tengo la ubicación de un punto llamado a este punto llamado B. Ya tengo la ubicación del punto A y el punto B. Quiero saber la distancia. Entonces, cuando yo mido la distancia en kilómetros, por ejemplo, acá me dicen desde A a B es 500 kilómetros, esa distancia es una distancia lineal, ¿sí o no? Esa es una distancia lineal. Pero yo puedo también decir lo siguiente, entre A y B, correcto, hay una distancia angular, ¿sí o no? Yo sé que el radio de esa circunferencia tiene un valor determinado, pero ahorita dentro de ese radio, correcto, ahorita lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me interesa es acá, por ejemplo, de repente encontramos que acá hay 60 grados. Entonces, basado en esto, yo puedo decir, mira, ve, ¿cuál es la distancia lineal? ¿Cuál es la distancia lineal? Yo digo acá es 500 kilómetros. Es la distancia lineal. Pero cuando yo digo la distancia angular, se representa en grados. ¿Y qué sería? Sería 60 grados. ¿Correcto? Celsius no sería, pues Celsius, ¿por qué no sería? Porque eso es temperatura, ¿no?
Estamos hablando de ángulos, no de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos nosotros? ¿Cómo medimos nosotros ahora latitud y longitud? ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para hacer esa medición? Entonces, copio a la Tierra, correcto aquí, está bien, y digo, a ver, o voy a hacer una gráfica por acá, ¿ya? A ver, mira. Ahí está, esto es la Tierra, correcto. Había el meridiano de referencia y el paralelo de referencia. El paralelo de referencia, ¿quién es? El paralelo de referencia, yo voy, lo veo ahí, y no es otra cosa más que el Ecuador. ¿Ya? Y el meridiano de referencia, ¿quién viene a ser? El meridiano de referencia viene a ser este que está acá. El meridiano de Greenwich. Bueno, no está tan bonito. Ahí está, vamos. Ya, está mejor. Ya hicimos entonces polo norte geográfico, polo sur geográfico, y voy a ubicar exactamente un punto acá, un punto, ¿correcto? Este punto. Entonces, ¿cuándo se llama latitud? Latitud es la distancia, ojo, latitud es la distancia que tiene ese punto hacia la línea ecuatorial. Pero ahora hago la siguiente pregunta. ¿Es la distancia en kilómetros o en grados? Es una distancia de tipo angular. Entonces, como es una distancia angular, obviamente esto ¿cómo está representado? Está representado en grados. Desde el centro de la Tierra, ¿correcto? ¿Cuál es el ángulo? Ya, y de repente aquí me dice que este ángulo, imagínate que fuera 45 grados. Ya, vamos a ubicar ahí. Entonces, en este momento, eso es la latitud. Por definición, entonces, ¿qué cosa es la latitud? La latitud, por definición, no es otra cosa más que la distancia angular de un punto, ¿correcto? ¿A dónde? A la línea ecuatorial. La distancia angular de un punto hacia la línea ecuatorial. A eso lo llamamos latitud. Por otro lado, a ver, por otro lado, longitud. ¿Qué cosa es la longitud? Igualito, es la distancia angular de un punto en la superficie terrestre, ¿correcto? Pero ya no a la línea ecuatorial, sino ¿a dónde? Ahora es al meridiano de Greenwich. Ahí está, eso es longitud. ¿Y cuál sería la longitud de este punto? Fácil, pues, acá también hago lo mismo, ¿correcto? Veo en este momento, esta sería la distancia, ¿no? Porque si tú te das cuenta, acá hay un grupo de puntos que tienen la misma distancia al Ecuador, ¿sí o no? Todos tendrían la misma latitud. Pero sin embargo, para precisar la ubicación del punto, yo necesito este dato. ¿Qué dato es? Es la distancia que se tiene al meridiano de Greenwich. Y la distancia que se tiene hacia el meridiano de Greenwich, esto que ves acá, ya esto es un ángulo. Es una distancia angular, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si ahora el valor de ese ángulo fuera, a ver, imaginemos ya el valor de ese ángulo fuera 60 grados? Entonces, yo diría en este momento, distancia angular de un punto al meridiano de Greenwich, correcto, diría que la longitud del punto A, la longitud del punto A, la distancia al meridiano de Greenwich, ¿a cuánto equivale? Equivale a 60 grados. Pero tengo que indicar, porque si está hacia el este o está hacia el oeste, y yo veo, mira, ve, que está hacia el oeste. En inglés, western. Por eso que voy a colocar la W
o W, como quieras llamarlo. En cambio, al otro lado, ¿cuál es la latitud del punto A? ¿Cuál es la latitud precisamente del punto A? La latitud del punto A, ahora veríamos que es 45 grados, pero indiquemos en qué hemisferio, 45 grados desde el norte o 45 grados desde el sur. Acá yo veo que ese punto está en el hemisferio norte, ¿correcto? Creo que ahí ya como que vamos, en este caso, ya familiarizándonos con parte de la terminología, ¿correcto? Que se utiliza en esta disciplina, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya lo tenemos claro hasta ahí. Ahora, los valores de latitud, ¿dentro de qué rango pueden estar los valores de latitud? Cuando hablo de valores de latitud, de hecho, si el punto está en el mismo ecuador, entonces sus valores, ya entonces diríamos son los siguientes. Rango de valores, rango de valores. ¿Cuál es? O sea, va de 0 grados si está en el mismísimo ecuador hasta 90 grados cuando está en los polos, ¿sí o no? Y la longitud, ¿cómo sería la longitud ahora? ¿Cuál es el rango de valores que tiene la longitud? Bueno, la longitud varía, pues puede ir desde 0 grados si está en el mismo meridiano de Greenwich, ¿hasta dónde? Está bien, eso puede ir hasta 180 grados cuando está a la espalda del meridiano de Greenwich, ¿sí o no? 180 grados por la derecha o 180 grados por la izquierda. Hay una línea atrás. A eso se llama el antimeridiano de Greenwich, el que está a la espalda misma del Greenwich. ¿Correcto? Ya, muy bien entonces. ¿Y qué cosa viene a ser finalmente la coordenada geográfica? ¿Qué cosa es una coordenada geográfica? Por definición, ¿qué cosa es una coordenada geográfica? La coordenada geográfica viene a ser la representación numérica, ¿correcto? La representación literal de la ubicación de un punto en la superficie terrestre, con mucha exactitud. Ya a eso suele llamarse con el nombre de coordenada geográfica. Por ejemplo, a ver, corresponde a latitud y longitud, en ese orden, latitud y longitud. Latitud y longitud. Ya no te olvides, siempre en ese orden. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Cuál es la ubicación del punto A? ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Qué latitud tenía el punto A? Yo veo y la latitud del punto A era 45 grados y estaba hacia el hemisferio norte. Y longitud, ¿cuánto es? 60 grados, correcto, 60 grados. ¿Y en dónde lo encontramos? Lo encontramos hacia el oeste. Así es como se representa precisamente ya las coordenadas del punto A. Esa es la coordenada del punto A. Ya ahí está. Bien, muchachos, a ver, calcula o tómale o captura pantalla, ¿correcto? Captura pantalla con esta información. La tenemos resumida acá ya, ¿no? Ya, y me indicas si es que ya lo hiciste. Me indicas cuando ya lo culminaste, ¿ya? ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Alguien más le falta? Listo ya. Muy bien, entonces. Pasamos a la siguiente.
Entonces ya esto es un repaso, mira, ve, principales líneas geodésicas, el eje terrestre, los paralelos y los meridianos, ¿no? El ecuador terrestre, ¿no? Es el paralelo máximo, ¿correcto? Hay otros paralelos más, ¿no? Hay otros paralelos que son famosos también. ¿Cuáles son? Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio. Círculo polar ártico, Círculo polar antártico, ¿no? ¿Está bien? Veo aquí, y desde el Ecuador, 30 grados al norte, 30 grados al sur, la zona tiene clima tropical. Hace mucho calor, se evaporan las aguas y llueve demasiado también, zona tropical. Mucho calor, mucha lluvia. Al otro extremo voy a tener el clima polar, mira, ve, hacia los polos, de 60 grados a 90 grados de latitud. No es temperatura eso, es latitud, de 60 grados a 90 grados. Zona polar, zona fría. Y de 30 a 60 es la transición entre tropical y frío. Ya esa zona suele llamarse con el nombre de zona templada. Ya, zona templada, zona fría. ¿Correcto? Sí, se entendió ese aspecto. A ver. Ya, obviamente aquí, por la forma que tiene la Tierra, en la zona tropical hay una mayor incidencia, una mayor intensidad de los rayos solares. Llega casi perpendicular a la superficie. Pero en los polos, cuando llega la radiación solar, llega incluso de forma tangencial en los polos. No hay mucha radiación solar intensa. Por eso que hacia los polos hace más frío. En cambio, en la zona templada a veces hace frío como en el polo y a veces hace calor como en la zona tropical. Los meridianos, ahí está el más importante, meridiano de Greenwich. Este que estoy señalando, ¿quién podría ser? Este que señalo es el antimeridiano de Greenwich, el que está hacia la espalda, ¿no? ¿Correcto? Son semicírculos imaginarios que se extienden entre los polos geográficos. Sirven de referencia. Ahora, yo con esto, yo puedo elaborar una malla, ¿sí o no? Puedo elaborar una malla. Esta malla la voy a conocer con el nombre de malla de paralelos y meridianos, ¿correcto? O sea, ¿cómo lo podría observar yo acá? Yo digo, todo lo que estoy dibujando acá son paralelos. Todo eso son los paralelos. Sé que hay más, entre ellos hay infinidad, es un número infinito de paralelos. Pero por aquí yo voy a encontrar ahora infinitos meridianos en la superficie. Acabo de elaborar una malla de paralelos y meridianos. Como cada una de estas líneas tiene un valor, entonces, si yo tengo un punto acá, ya sé cuál es su coordenada, ¿sí o no? Quiero saber a qué distancia está el Ecuador y a qué distancia está del meridiano de Greenwich. Entonces, para saber eso es importante la malla de coordenadas, ¿ya? Red de coordenadas a veces lo llaman también. A ver, y es aquí precisamente donde tenemos un mapa. Mira esa malla que tiene el mapa. Esto sí es cartografía ya. O sea, cartografía es la disciplina, está bien, que se encarga de representar la superficie terrestre en un plano, ¿correcto? Esa es cartografía. Pero la disciplina que se encarga de generar todo un sistema imaginario de paralelos y meridianos para poder ubicar un punto en el espacio con sus coordenadas, a eso se llama geodesia. Pero la que tiene que ver con planos, ¿quién viene a hacer? O mapas, o cartas. Documentos cartográficos es la cartografía, ¿correcto? Y un mapa siempre tiene que tener un título para saber de qué es lo que trata ese mapa, porque un mapa no tiene toda la información. Te da información general, ¿correcto? O de repente información específica. Cuando digo información general, no te puede informar todo, pues, o sea, se resume, ¿correcto? Lo más importante, no te lo da todo. Y cuando es mapa climático, topan específicamente clima. Mapa hidrológico, toma ahí básicamente la intensidad de lluvias. Mapa de sismos, las zonas donde ocurren más sismos, menos sismos y moderada cantidad de sismos.
la frecuencia sísmica. Está bien. Mapa vial solamente representa las carreteras nada más de nuestro país. Se olvida del resto de información. Entonces, para poder interpretar el mapa, yo necesito una leyenda, ¿sí? Por ejemplo, acá leyenda me dice límite internacional, frontera de departamento, ¿dónde está la capital nacional? Entonces, entiendo cuando yo veo esos cuadritos en el mapa, veo a qué se refiere, veo las líneas punteadas en el mapa, sé a qué se refiere, ¿correcto? Entonces, un mapa climático con un mapa hidrológico no van a tener la misma leyenda, ¿correcto? No van a tener los mismos símbolos. Cambian, ¿correcto? Cambian de símbolo. Porque están tocando temas diferentes, temas distintos. Entonces, si yo quisiera ubicar un punto en este lugar, por ejemplo, aquí, este punto, yo sé cuáles son sus coordenadas, lo puedo saber, me puedo aproximar. Porque en el borde del mapa, yo encuentro ahí a veces, correcto, las coordenadas. Por ejemplo, me dice 74 grados oeste, 75 grados oeste, ¿no? Y para este lado, de repente me dice, a ver, me dice 11 grados sur, 12 grados sur, 13 grados sur. Y yo puedo saber más o menos cuál es su coordenada. Entonces, acá no está, pero un mapa tiene las coordenadas ahí. Los valores de latitud y los valores fundamentalmente longitud, ¿no? Latitud y longitud. Para saber si el mapa está orientado hacia el norte, me dan una brujulita dibujada ahí y me indica hacia dónde apunta el norte, ¿correcto? Tenemos la grilla de coordenadas y, ojo, la escala. ¿A qué grado de proporción se ha reducido precisamente la representación del terreno para convertirlo en un plano? O sea, si yo mido el planeta Tierra, un mapa, por ejemplo, del Perú, entonces tiene que estar a escala, lo he reducido precisamente a una escala determinada, ¿no? Entonces, la escala, ¿qué cosa viene a ser? Es el grado precisamente de reducción que ha habido. De repente, 1 en 10, ¿qué significa? Que se ha reducido 10 veces. 1 en 1.000.000, se ha reducido 1.000.000 de veces, ¿correcto? El autor de quién lo hizo y la leyenda que es clave, porque nos permite leer el mapa. El mapa tiene que ser legible, fácilmente legible. La leyenda debe estar clarita, los símbolos claritos para poder entender. ¿Ya? Proyecciones cartográficas. Mira, acá tenemos algunos elementos, proyecciones cartográficas. Algo te voy a decir, mira, geometría descriptiva, esto lo hace en la universidad, pero mira, si esta es una línea curva y yo la voy a proyectar sobre una superficie plana, mira, yo te digo lo siguiente, esta superficie plana la coloco como tangente acá. A ver, a la línea curva yo la divido precisamente en 3 partes iguales. Esto y esto. Esta me mide 10 unidades, esta me mide 10 unidades y esta me mide 10 unidades. Pero cuando yo lo proyecto, tengo que proyectarlo perpendicular a la superficie plana. Cuando yo lo proyecto, tengo esto. Este primer punto que ves acá será el punto A. Este segundo punto será el punto B. Este otro punto será el punto C y este otro punto proyectado será el punto D. Dime, tengo una zona tangencial, que es esta que está acá, y tengo 2 zonas laterales, más alejadas de la zona de tangencia o de encuentro. ¿Dónde hay más deformación y dónde hay menos deformación? Si eres observador, te habrás dado cuenta que entre B y C hay menor deformación, ¿sí? Conserva, se acerca a las 10 unidades. Pero C y D, al proyectarlas, sufren más deformación. Entonces, ¿dónde hay menor deformación al proyectar una superficie curva sobre una superficie plana? En la zona ¿Qué tangencial. deformación hay en la zona tangencial? ¿Estamos de acuerdo o no?
Y Sí, si profe. yo quiero representar la zona tropical, ya, si yo quisiera representar precisamente la zona tropical, esta zona tropical, y el Perú está en la zona tropical, la mejor proyección será aquella proyección que sea tangente a la zona tropical, ¿sí o no? ¿Qué Sí, proyección es esa? Es la proyección cilíndrica. La proyección cónica será tangente. Acá, esto es para zona templada, ¿sí o no? Ya no ecuatorial. Y la azimutal o cenital o polar, como le llaman, es tangente justamente en esta zona, es para regiones polares. ¿Ya? Para nuestro país, ¿qué tipo de proyección tiene? ¿Tiene la proyección cilíndrica, cónica o azimutal? ¿Cuál tiene? Cilíndrica, lógicamente, porque estamos en la zona ecuatorial, sino en la zona tropical, ¿correcto? Cilíndrica, entonces, está en regiones, es bueno para regiones tropicales. Ya decimos acá, en países ubicados en la región tropical. Ya eso es. Proyección cónica. ¿Cuándo sería la proyección cónica? Esto ocurriría en países ubicados en la región no tropical, sino sería la zona templada. Y otro, esto sería en países ubicados precisamente en una región. Pero esto ya no sería precisamente la región templada, esto sería la región polar. Ya, eso es lo que corresponde. Captúrale pantalla a eso, porque explica la menor deformación y te dice, pues, dónde es adecuado cada una de las proyecciones. ¿Ya? Muy bien, entonces. Y finalmente tenemos la escala cartográfica. La escala es el grado de reducción que existe en el terreno, ¿no? Entonces, y en base a la escala, yo voy a encontrar tres tipos de documentos cartográficos, ¿no? Plano, carta y mapa. Plano, carta y mapa. Ahora, en el plano, carta y mapa, ¿está bien? A ver, miren ustedes, y con esto finalizamos, ¿ya? En los planos, la escala varía. Pero ojo acá, en la Carta Nacional del Perú, ya está hecho, si bien puede variar dependiendo del tamaño del país, en el Perú está hecho una escala 1 en 100.000. Ya, el mapa oficial del Perú, no cualquier mapa, porque hay otros mapas también, pero el oficial del Perú está hecho en una escala 1 en 1.000.000. Ya está hecho en una escala 1 en 1.000.000. Ya, 1 en 1.000.000. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede interpretar eso? En los planos depende del tamaño del distrito, pues. No está a la misma escala San Juan de Lurigancho que San Miguel. Acuérdate que el plano tiene que alcanzar en una mesa, pero entonces San Juan de Lurigancho tendré que reducir más que San Miguel, que es más pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué significa la escala 1 en 100.000? ¿Qué significa la escala 1 en 100.000? Pruebe una pregunta. Mapa Mundi es lo mismo que planisferio. Es un término antiguo, o sea, esto es representación de todo el terreno. Está hecho a escala, pero en algunos de ellos en uno de ellos hay una mayor deformación, sobre todo en planisferio se utiliza. ¿No? Luego se han estado haciendo las correcciones. Ya, mira acá, en el caso de la Carta Nacional, ya en la Carta Nacional, 1 en 100.000, ¿qué significa? Que 1 centímetro en el documento, ojo, 1 centímetro en el documento, o sea, en la carta, 1 centímetro
equivale precisamente en la realidad o en el terreno, ¿a cuánto equivale? Equivale a 100.000 centímetros. Ahora, ojo, a esos 100.000 centímetros yo lo puedo convertir precisamente a metros, quitándole 2 ceros. Pero luego le quito 3 ceros más y lo convertí a kilómetros, ¿sí o no? En resumen, entonces, quiere decir que en la Carta Nacional, ojo, 1 centímetro en la Carta Nacional, o sea, en el documento, ¿a qué equivale? 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Si en la carta yo mido 1 centímetro, en el terreno real eso es 1 kilómetro. Hago lo mismo para el mapa oficial del Perú, ya, y lo que voy a encontrar es lo siguiente, que 1 centímetro, ¿a cuánto equivale? 1 centímetro equivale ya no a 1 kilómetro, equivale a 10 kilómetros. Haz la conversión como un ejercicio ahí y vas a encontrar que esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, estos son los tamaños de escala cartográfica y de acuerdo a eso tenemos planos, cartas y mapas. Lo que sí habría que resaltar acá es que en la carta, date cuenta, te da valores de altitud, la carta, ¿correcto? Entonces, te da valores de malla coordenadas, longitud, latitud, y encima te dice a qué punto de altura se encuentra respecto al nivel del mar. O sea, la única que te brinda información tridimensional, ¿no? ¿Qué tan está lejos del Ecuador? ¿Qué tanto está lejos del meridiano de Greenwich? ¿Y qué tan alto está respecto al nivel del mar? Es la Carta Nacional. Nadie más te da esa información. ¿Está bien? El único que te brinda información tridimensional. ¿Ya? A ver bien, entonces, acá hay finalmente, acá hay unas preguntas. Capturaron ya esto, ¿no? ¿Se capturó? A ver, ¿me dices? Ya debe estar, entonces, o han tomado sus apuntes. Ya, y resulta ahora, mira, ve, la primera pregunta. Se define como sector de meridiano, ya se define como sector de meridiano generado entre un punto de la superficie terrestre, está bien, y la circunferencia máxima. Mira, esto de acá es la Tierra. Esto de acá es la línea ecuatorial. Esto que vemos acá es el meridiano. Ya, esto que está acá es el meridiano. El meridiano de Greenwich. ¿Está bien? Ya, la circunferencia máxima, en este caso es ¿quién es la circunferencia máxima? Circunferencia, no semicírcula, viene a ser el ecuador, ¿sí o no? La circunferencia máxima es el ecuador. Ya, y si yo tengo acá el ecuador y acá tengo un punto, y acá tengo un punto, esta distancia nosotros, ¿qué cosa tenemos? Esta distancia es la latitud. Pero esa distancia al final termina siendo un arco de meridiano, ¿sí o no? Correcto, ahí está. Ya lo llamamos latitud. Se define como sector de meridiano generado entre un punto de la superficie terrestre y la circunferencia máxima. Y esta circunferencia máxima, ¿quién viene a ser? Viene a ser el ecuador. Ya la respuesta, por lo tanto, sí quedó claro. Correcto, la respuesta viene a ser la latitud. ¿Correcto? Uno la ve. Pregunta 2. Pregunta 2. Establezca cuáles son las proposiciones correctas con respecto a las características de la longitud. Ya, respecto a longitud, me dice que la respuesta es la C. 1, 2 y 3. 4 no. ¿No? Longitud, sector de paralelo delimitado entre un punto en la superficie y el Greenwich. Claro, longitud es eso. Su valor va de 0 a 180 grados, también lo planteé. Se utiliza como base horaria para la hora internacional, también, ¿correcto? Y permite delimitar las zonas climáticas del planeta. Las zonas climáticas, ¿quiénes lo delimitaban?
La zona climática lo delimitaban paralelos. ¿Qué paralelos? A ver, círculo polar ártico, círculo polar antártico. ¿Quién más, aparte de estos paralelos? Quienes lo delimitan, ¿quiénes más? También era, en este caso, el trópico de Cáncer y el otro que es el trópico de Capricornio. Acuérdate, entonces, yo te digo, esta zona polar, zona templada, zona tropical. O sea, son paralelos que lo delimitan, no meridianos, ¿no? 2 la C. 3. Representaciones gráficas que constituyen un lenguaje visual de los mapas que permiten representar elementos geográficos, naturales o culturales. Son los signos convencionales. Me dice, esta es la capital, acá está la cumbre de una montaña, por acá estas líneas me indican que por acá pasa un río, ¿correcto? Ya, entonces son los signos convencionales que están precisamente dentro de una leyenda para poder interpretar mejor, ¿correcto? Una cruz en la leyenda es un símbolo que me indicará un cementerio, ¿sí? ¿Correcto? Probablemente. Ya, entonces 3 la respuesta a las 4. Aunque ya me dieron la respuesta ahí, dice, establece verdadero o falso con respecto a las características de las proyecciones cartográficas según corresponda. A ver, me dice que los 3 son falsos. La proyección cilíndrica es útil para representar zonas climáticas frígidas. No. ¿Cilíndrica para quién era? Cilíndrica era para zona tropical, ¿sí o no? Cilíndrica era para la zona tropical. No, en este caso, para zonas de frío. Los paralelos se representan como semicircunferencias en una proyección azimutal. A ver, mira, yo veo acá la Tierra. Acá veo el eje de rotación terrestre. Yo sé que la proyección azimutal, ¿qué es? ¿A qué le llamamos proyección azimutal? Lo llamamos a la proyección polar, ¿sí? Aquella que se pone en contacto precisamente con el plano en este punto. Y si yo lo viera desde arriba, lo que yo encontraría, ¿qué cosa es? A ver, esto que es un paralelo, y así, todos los paralelos que haya, ¿correcto? ¿Cómo yo lo vería? Ah, estando arriba, viéndolo desde arriba, lo vería como círculo, ¿sí o no? Así lo vería, viéndolo desde arriba. Gente que se proyecta, viéndolo desde arriba, y los paralelos se ven como círculos. A mí me dice que los paralelos se representan como semicírculos, no es cierto. Está bien, es como círculos. Así se representa. Ya ahí está, círculos. Y los meridianos se representan como radios y los paralelos como circunferencias concéntricas en la proyección cilíndrica. No, ¿correcto? Acá, circunferencias concéntricas es en este caso en la proyección polar. Los 3 son falsos. Ya, esto es en polar, o también llamado azimutal. Y la última, dice, profesor, en la 3 no puede ser la respuesta A. A ver. Allá, la leyenda tiene una cajita, ¿correcto? Tiene unos símbolos y luego al costado tiene su interpretación. Ahí me están preguntando sobre representaciones gráficas, dibujitos, o sea, símbolos. ¿De qué parte de la leyenda? Específicamente a los símbolos o signos convencionales. Ya están pidiendo que sea mucho más específico. Y la última pregunta dice, ¿la escala cartográfica se caracteriza por qué razón? Está bien, razón proporcional entre la distancia representada en el documento y lo que ocurre realmente en el terreno. Hay tipo de escala numérica y gráfica, ¿ya? La que hemos trabajado es la escala numérica. Se clasifica en pequeña, mediana y gran escala. Depende, pues, del grado de escala que existe. Por ejemplo, en el caso del mapa, tenemos pequeña escala. En la carta, mediana escala. Y en el plano, gran escala, ¿correcto? La escala no es igual. Las reducciones pueden ser grandes, medianas o pequeñas.
Y la 6 dice, relaciona el tipo de documento cartográfico y su característica adecuada. Entonces, si me dicen la D, la respuesta es 1C, mapa, 1 a 2 millones. El Perú era 1 en 1 millón, ¿sí o no? No, es mapa. Representa áreas de dimensiones pequeñas, eso es un plano. Hay un plano del distrito de San Juan del Lurigancho, un plano del distrito de Santa Anita, un plano de Ati, un plano de Comas, un plano de Villa El Salvador. Otra es el plano de todo el Perú, ¿no? El documento de todo el Perú, es un mapa ya. Y ahora dice, documento tridimensional, de hecho que es la carta, la única que me da valores de altitud, nadie más, ¿no? Entonces 6, la respuesta es la D. 6, la D. Eso sería lo que corresponde a la clase del día de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención. Profe, Sí, dime. por favor, si podría colocar la 2 porque tengo una consulta. La 2, ya. Sí, porque allí en... Ah, no, profe, leí mal. Sí, leí mal, profe, perdón. Está bien. No, está bien. Ya, no te preocupes. Ya, muchas gracias, jovencitos, Gracias. por su atención. Ya nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, ¿ya? Nos Buenas vemos. tardes, hasta luego. Buenas tardes. Que tengan un buen resto del día. Ya, jóvenes. A ver, hay un jovencito que me ha pedido la pregunta número 4. A ver, ahí está, captúrale, a ver. Ahí está Edgar. Ya, muy bien. Ahora sí, ya nos vemos. Ya, muchas gracias. Ya, Rosemary, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima, profesor. Cuídese mucho. Uy, no se vayan, jóvenes, no se vayan. Jóvenes y señoritas, no se vayan, por favor. Hay un informe importante que decirles que con respecto al día feriado 30 que ustedes estaban consultando, no hay actividad el 30 de agosto y ese día las clases se va a recuperar el día 5, martes 5 de septiembre, ¿ya? Y la semana académica empezaría el día miércoles 6 de septiembre y su práctica normal va a ser ese mismo día, el día martes. No se olviden, por favor, tomar en cuenta. Muchas gracias, hasta mañana por su atención. Cuídense mucho, pongan en práctica lo aprendido día a día, estudiarlo, repasarlo y practicarlo. Ya, hasta mañana, cuídense mucho.